Buen día y bienvenidos. Esperando que este tema les sea de provecho para sus estudios, no se olviden de leer libros y completarlo con ejercicios. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la primera ley de Kirchhoff y consideré necesario hacer esta aclaración. Cuando tenemos un esquema como el siguiente donde tenemos tres resistencias, podemos observar que de la parte negativa hacia la parte positiva va a haber el flujo de electrones. Esto lo veremos posteriormente. La ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las intensidades que entran a un nodo, en este punto que es un nodo, es igual o debe de ser igual a la suma de todas las intensidades que salen de ese nodo. Es decir, la intensidad 1, 10 amperes, en este caso se dividirá en dos intensidades y sumaremos cada una de ellas dando unos 10 amperes. ¿Ok? Tanto si entran como salen, las sumas de ambas deben de ser siempre iguales. Muy buenas tardes y bienvenidos. En esta ocasión hablaremos acerca de la ley de Kirchhoff. Estaremos haciendo uso del kit de construcción de circuitos CD Laboratorio Virtual de FED Colorado. Las ventajas de este kit es que es gratuito, lo podemos utilizar ya sea en forma en la web o lo podemos descargar y utilizar en nuestra computadora. Es un kit excelente porque podemos aprender las bases mismas que se utilizan para otro tipo de simuladores que ya son de paga. ¿Ok? Este video estaba trabajando junto con mis alumnos, pero hubo un pequeño problema en la misma edición, tuve que volverlo a hacer, ofrezco unas disculpas y procedemos a realizar el primer experimento para poder entender la ley de Kirchhoff. Antiguamente se creía que el flujo de la electricidad iba del polo positivo al polo negativo, tal cual se ve en la figura correspondiente. En la actualidad nos hemos dado cuenta que es bien lo contrario, va desde el polo negativo por medio de los electrones pasando por todo el circuito. En este caso tenemos un amperímetro que nos marca la corriente y como podemos ver pasa a través también de la resistencia. Esta es la forma en que podemos ver o imaginarnos cómo la corriente fluye a través de los circuitos. Entonces, aquí lo importante siempre es recordar que va desde el polo negativo hacia el polo positivo. Ahora vamos a utilizar un circuito un poco más complejo para poder entender cómo se entiende la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff en este caso, y veremos nuevamente que estamos partiendo del polo negativo hacia el polo positivo a través de dos ramas distintas. Es muy importante notar que siempre la corriente tendrá este tipo de flujo de negativo hacia positivo y que serán los electrones los causantes de esta corriente. Aquí nuevamente volvemos a tener nuestro anterior circuito. La diferencia es que hemos puesto en todos los puntos posibles amperímetros. La ventaja que tenemos también es que no vamos a quemar nada. ¿Ok? Entonces, cuando cerramos el circuito, notamos que efectivamente la corriente es de 0.60 amperes. Y vemos que en las ramas se divide en 0.30 y 0.30. Si sumamos ambas ramas, nos da 0.60. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la corriente que sale por un nodo es la suma de las corrientes, o la corriente total es la suma de las corrientes que salen por este nodo, más bien. Veamos que en este nodo tenemos 0.30 y aquí tenemos 0.30.
aquí tenemos otro nodo. Las dos corrientes que entran por este nodo se suman y también me darán la corriente total. Veamos este otro ejemplo y notemos que todas y cada una de las resistencias son iguales. Lo cual nos asegurará que en cada una de ellas habrá el mismo amperaje, ¿ok? Y aquí también, la misma intensidad de corriente. Voy a quitar estos valores porque aquí en esta figura lo que pretendo es que se entienda que el flujo de corriente va de negativo hacia positivo, ¿ok? Llevando esta dirección, y vean que cada una de las direcciones hace lo mismo, ¿ok? Esto es muy importante para poder entender las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer propiamente lo que venimos haciendo en los anteriores ejemplos y vamos a poner una buena cantidad de amperímetros. Ok, cerramos el interruptor y vemos que tenemos 0.55 amperes. Ok, en este caso tenemos distintas resistencias. Podemos cambiarlas directamente para que todas sean exactamente iguales. En este caso voy a poner 10 ohms. Voy a poner otra vez 10 ohms. Y voy a asegurarme que todas tengan 10 ohms. Si las tres resistencias son exactamente iguales, la corriente total, 0.68, se tendrá que dividir en tres corrientes que al ser sumadas me tenga que dar 0.68. En este caso, aunque es 0.67, es aproximadamente lo mismo. Depende mucho de la sensibilidad de los amperímetros con los que estemos utilizando, en primer lugar. En segundo lugar, recordemos que cada uno de los cables que componen este circuito también tienen en sí mismos una pequeña resistencia, lo cual puede hacer que varíe un poco nuestras mediciones. Lo importante de este estudio es que también nosotros podemos probar con distintos valores de resistencias y al hacer la suma como ejercicio, al hacer la suma de cada una de las ramas me tiene que dar igual o aproximadamente igual la corriente de entrada, con lo cual se cumple la ley de Kirchhoff, que la suma de todas las intensidades que salen por un nodo es igual a la intensidad total que tenemos entrando en ese nodo. ¿Ok? Si se dan cuenta también con estos circuitos podemos aprender directamente cómo va el flujo de electrones, siempre de negativo hacia positivo. Se pueden hacer circuitos más complejos y quedan directamente a la imaginación de los estudiantes. Muchas gracias. De antemano, muchas gracias y espero vernos pronto.